Para la psicología, la evitación es por definición lo contrario a afrontar algo. Y cuando afrontamos situaciones diarias, la forma en que reaccionamos es la manera habitual de lo que nos ha funcionado en otro momento, pudiendo ser reacciones adaptativas o desadaptativas. Y dentro de las muchas características de la personalidad, tenemos un modo de reaccionar. Algunos tendemos a la acción y otros a la evitación. Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast. Y hoy hablaremos de evitación, cuando ya no puedes avanzar. Comenzamos. Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast. Mi nombre es Joel Rodríguez. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio que ya no pudimos evitar. Exactamente, sí, así como su nombre lo dice, bueno, pues ya fue inevitable y tuvimos que afrontar, que es un poco el mensaje que spoileándoles un poquito, ¿no? Queremos dejar el día de hoy, pero efectivamente es algo que no pudimos evitar. Así que esperemos que este tema les agrade, porque aparte las redes, así como hemos dicho en otros temas, nos hablan mucho de este tema de la evitación y a veces le damos como ciertas connotaciones, hasta lo hablamos con miedo. Entonces, nos parece un tema muy interesante. Pónganos ahí en los comentarios si les gusta el tema, si no, si lo habían escuchado, porque será muy interesante leerlos y compartir con ustedes. Así es, Ale. Y de hecho, entrando en nuestro episodio, lo decíamos, ¿no? Al inicio, para la psicología, la evitación se convierte en todo lo contrario a afrontar algo. Es decir, hay una situación, circunstancia, tema que tiene que ser atendido y lo iremos viendo en el transcurso del episodio. Pues la conducta, o, sí, o la mejor decisión que podemos tomar es no hacer nada. La inactividad o la inacción ante una situación que requiere o exige una, una respuesta. Y ahí me hace pensar, Ale, si en verdad la evitación será una forma de afrontar la vida o si en el peor de los casos tiene que ser necesariamente mala, como lo hemos visto en algunos casos en redes sociales. Yo creería que depende del caso, ¿sabes? O sea, creo que hay veces, ¿no? Incluso me ha tocado a mí en mi parte docente, cuando explica ciertas técnicas de intervención en crisis o algunas técnicas ya de modificación conductual, la evitación es parte de ello, pero depende el caso, porque hay momentos donde es mejor como tomar un respiro, evitar, vamos a pensar en algo muy sencillo como, bueno, sencillo por decirlo menos, porque en realidad es complejo, las relaciones de pareja. Hay veces que tienes pues la situación, ¿no? De salgo o no salgo con él, o sigo o no sigo con él. Entonces hay momentos donde es importante evitar el tema, evitar confrontar, para que tú puedas tomar una pausa, pensarlo y volver a afrontarlo. Entonces me queda claro que no es que sea buena o mala para no satanizar el término, sino más bien a veces es necesaria y a veces no lo es. Pero en realidad no va a ser la solución evitar siempre el tema. O sea, creo que acá lo que hay que decir es que hay que echar mano de la evitación cuando sea necesaria y en un cierto momento pues deshacernos de ella para afrontar lo que sea que tengamos que afrontar. Eso me hace pensar al entonces que todo se convierte o todo se traduciría en una situación de tomar decisiones, ¿no? Y decisiones las tomamos de manera consciente o de manera inconsciente. Por ejemplo, nos levantamos y ya sabemos qué nos vamos a poner. Y es una decisión que hemos tomado. Eso también me hace pensar en otras circunstancias, como por ejemplo expresar mi opinión o no decir nada. No tanto como protestar, pero sí hacer ver mi derecho o quedarme callado o esperar que las cosas cambien o hacer algo para que las cosas cambien. Es decir, circunstancias que de alguna otra manera llevan este concepto de tomar una decisión. Y en este caso de la evitación es, como lo decíamos, no voy a decidir o voy a decidir todo aquello que implique donde yo no tenga que tomar una decisión, donde tenga que postergar el asunto, donde no tenga que responder en ese momento. Y con lo que me comentabas, me hace pensar en el hecho de que este concepto de evitación, bien lo dices, no necesariamente es algo malo o es algo que deberíamos de evitar. Por ejemplo, no sé, ante una discusión, ¿no? Tal vez mi decisión sea en ese momento evitar un conflicto, evitar la pelea o evitar que una relación pueda fracturarse o terminar de cualquier tipo. Entonces mi conducta evitativa hacia un conflicto
pues a mí me ayuda y me beneficia porque evito un problema mayor. Y ahí no estamos hablando de que sea necesariamente malo, por el contrario, ¿no? Creo que siempre esta parte de evitar los conflictos, porque no sabemos, lo hemos visto en otros episodios, no sabemos en qué pueda terminar un conflicto, pues sería una circunstancia en particular en la que me ayudaría. Pero también está el otro lado de la moneda, como lo comentas. ¿Qué pasa en una relación de pareja donde, no sé, hay un tema porque, no sé, pensemos en algo en relación de pareja, dinero, ¿no? Algo ahí con el tema del dinero, con algo que teníamos destinado para algo y ya lo tomé, ya me lo gasté en otra cosa y es un tema que se tiene que arreglar, ¿no? O ya nos llegó el mensaje, ¿no? En la noche hablamos. Este, y entonces empieza esta parte de eso, o sea, tengo que dar respuestas de por qué lo hice, y me voy a generar conflictos, entonces mejor lo postergo, mejor la conducta evitativa me ayuda a no afrontar mi problema y igual y mañana se le olvida, igual y pasado se le olvida. Es decir, en muchas circunstancias de la vida, Ale, creo que pasa esta situación de que tenemos que tomar una decisión entre hacer algo o no hacer nada y no necesariamente implica en cosas, en algunas cosas que estén mal, pero sí me hace pensar también el hecho de qué tanto pudiera afectarnos el postergar o el no enfrentar circunstancias que debemos de tomar sí o sí. Sí, creo que el primer paso es darte cuenta que lo estás haciendo, porque suena como ahorita que lo estamos hablando muy sencillo, ¿no? De, bueno, ¿hasta dónde nos puede afectar? Pero lo más importante es que yo entienda qué está pasando, porque a lo mejor no sé si los que nos están escuchando y nos quieren compartir alguna experiencia, y personalmente me ha sucedido que no te das cuenta de la primera que estás evitando, ¿no? Hasta que ya algo pasa, alguien te dice, empiezas a entender que estás evitando el tema o el problema, o en el mejor de los casos, pues si estás en un proceso de terapia, pues ahí, ¿no? El psicólogo se encarga de hacerte ver que lo estás haciendo, pero sí es importante primero darte cuenta, uno, que es un mecanismo de defensa que usamos como usamos algunos otros, que sería un tema muy interesante a futuro, ¿no? Que platicar un poco de ellos, pero es un mecanismo que la mente usa para defenderte de algo. ¿De qué? Pues cada quien tendrá su tema. Como bien pusiste ejemplos tú, Joel, como puse yo, pero acá el tema es, primero necesito darme cuenta que lo estoy usando, ¿no? Ya si me di cuenta, ya si pasé ese primer checkpoint, pues creo que ahora sí tengo que ver hasta dónde está alcanzando, como una consecuencia. Ahorita recordé a un paciente hace muchos años, una paciente que me decía, es que no me gusta hablar de mi pareja, de los conflictos, o sea, como que para mí el tiempo lo va a resolver. Y pues, oh sorpresa, ¿no? A través del tiempo se dio cuenta que no se resuelve con el tiempo y que hay que afrontarlos. Entonces, sí, como lo dije hace un momento, es una salida de inicio para algunas cosas necesaria, pero después de un tiempo tenemos que hacerla a un ladito y decir, ahora sí tengo que enfrentar la situación, porque de lo contrario, si el problema era así, pues se va haciendo más grande y más grande. Y yo sé, ¿no? Y creo que tú y yo lo sabemos, Joel, que no es lo más, lo que uno está esperando, ir y afrontar el problema, pero en realidad sí es lo que a la larga va dando la solución. No sé si la que nos guste, pero la solución al tema que estamos enfrentando. Pequeño detalle, Ale. Y es que cuando hablamos de evitar algo, o no hacer enfrentarnos a algo, no hacer algo, hay una sensación de alivio que refuerza la acción de evitación. Es decir, si yo evito el problema que tengo frente a mí, hay una sensación de alivio, ¿no? Entonces refuerza mi pensar en el hecho de, está bien, lo evito, porque si lo evito me siento bien. Y obviamente eso se puede justificar, ¿no? Con alguna explicación razonable, algo lógico, una respuesta sensata, se justifica el hecho de que no enfrento la circunstancia porque tengo un alivio inmediato. Pero con la evitación, lo único que hacemos es disuadirnos de enfrentar situaciones incómodas y posibles consecuencias de acción. Creo, Ale, que eso sería como el punto importante. Igual y no tanto implica enfrentar la situación o hablar con mi pareja o hablar con mi jefe en donde trabajo o hablar con mi familia. Tal vez no sea necesariamente el hecho en sí de hablar con ellos y enfrentar la situación, sino lo posible o la posible consecuencia de acción que debo yo tomar después de hacer eso. Tal vez, no sé, Ale, cómo lo vea, sea por un poco por ahí el hecho de igual y no es el hecho de externar mi opinión o de hablar algún tema en particular con alguien, sino que tal vez esa plática resulte
o ocasione que yo tenga que tomar acciones, tenga que hacer cosas, tenga que hacer, y eso tal vez sea la forma, o tal vez sea lo que yo no quiero hacer, ¿no? Simplemente no es tanto que no quiera hablar, sino tengo que hacer algo y eso es lo que no quiero. No sé cómo veas. Sí, justo por eso decía, no sé si lo que viene después me va a agradar o no, pero pues algo se tiene que mover. Entonces sí, pueden ser muchas cosas, o sea, desde que no me dé cuenta, porque en realidad, o sea, yo sé que hay gente que puede decir, pero ¿cómo no se van a dar cuenta? Pero en serio, hay gente que no lo nota, ¿no? Y que está tan inmerso hasta que, sí es cierto, ¿no? Era tan fácil como ir y hablarlo. Bueno, tan fácil, repetimos entre comillas, porque no es que sea tan sencillo. Y segundo, hay gente que lo nota pero no quiere la consecuencia, o hay gente que lo nota y le da miedo también el enfrentarlo, ¿sabes? O sea, pueden ser varios casos, porque hay gente que es muy nerviosa para hablar o que algo pasó en su historia que le resuena cada que va a afrontar o a nada más aclarar, porque puede ser el hecho de aclarar. Entonces, pueden ser muchos caminos. Acá el tema es que sí es importante reiterar que la evitación pues no, a largo plazo no es tan funcional y creo que no nada más lo digo yo, ¿no? Sino que pues por experiencia de otras personas, de gente que hemos escuchado, tú mismo lo acabas de decir, Joel, para lo que sea, la evitación es pues el camino más complejo porque sí, si bien puedo estar muy tranquila ahorita sin decir nada, pero la cuestión se va haciendo un poco más grande, más compleja de resolver y si era un tema que se resolvía así, pues ahora tengo que usar un montón de estrategias porque a lo mejor el tiempo ha pasado y la situación avanza, que un poco tiene que ver con este tema que hablábamos en otro episodio sobre los límites, ¿no? El hecho de poner un límite, pues tiene que ver con la evitación, no sé tú cómo veas. Sí, me hace pensar en eso. De hecho, mientras lo platicabas también pensaba, dije, bueno, esta la parte de poner límites también sería un ejemplo claro de la parte de evitarme un problema, un conflicto, ¿no? En esta forma de pensar las cosas y bueno, ya que hablábamos de pensamiento y de las situaciones que pudieran presentarse dentro de los tipos de evitación, bueno, hay tres, sería el de cognitivo, conductual y experiencial. Y vamos a la parte cognitiva, la parte de pensamiento. ¿Cómo sería, cómo se vería reflejado en este hecho? Bueno, generalmente ese lo veríamos cuando hay algo, hay un tema, hay algo que me inquieta, hay algo que se tiene que no me agrada, pero lo que hago es desconectarme de eso, no pensar en eso y mejor pienso en otra cosa. No sé si el problema fuera que, o yo sé que llegando a casa voy a tener que arreglar algún asunto con mi pareja, entonces en vez de pensar en lo que voy a hacer y cómo lo podemos solucionar o qué es lo que puedo presentar como alternativas o soluciones, tal vez mejor empiezo a pensar en lo que dejé en el trabajo, en lo que tengo que hacer el día de mañana, o en lo que quiero hacer el fin de semana, o la película que quiero ver, o la serie que quiero ver, o lo que me quiero comprar. Es decir, es llevar el pensamiento, desconectarlo de la situación que me genera, que me está generando un conflicto y llevarla a otro punto donde, como bien lo decimos, este pensamiento evitativo, pues lo que va a hacer es que no tenga yo que enfocar mi atención, tiempo y pensar en cómo voy a solucionar un conflicto. Así que mejor pues me voy por la tangente y me pongo a pensar en cualesquier otra cosa, menos en la circunstancia que tengo que atender. Sí, por eso decía que es un mecanismo de defensa, porque aunque ustedes no lo crean, la mente es muy sabia y por algo lo hace. O sea, pues si tampoco es así como que sea casualidad que estemos usando la evitación. O sea, en realidad, por eso también al inicio decía, hay momentos donde es necesario como que cambiar un poco el chip, pero en realidad hay que tener en mente que hay algo que resolver. Entonces, justo a nivel cognitivo, lo que se hace es, bueno, ¿no? O sea, pensamos en otra cosa, distraemos un poco la atención en otra cosa para evitar pensar en eso, ¿no? Que es un poco como se resume. Y está también, Joder, la parte conductual, que como su nombre lo dice, pues tiene que ver con el comportamiento. Y por ahí también hablábamos hace un tiempo de procrastinación. Y pues tiene que ver con eso, con evitar dar ese paso, esa parte de nuestra conducta para afrontar la situación, ¿no? Pensaba yo que a lo mejor el típico ejemplo del trabajo, ¿no? Oye, Ale, es que mi jefe es súper grosero y me carga de trabajo, y oye, ¿por qué no has hablado con él? No, es que no he tenido tiempo, ¿no? Pero no he podido. Es que la otra vez iba a verlo y ya se iba deprisa. Entonces, realmente lo que estamos postergando es la conducta, ¿no? Puede ser
ser que use todas, ¿eh? Puede ser que use el pensamiento, la conducta y demás, porque, repito, es un mecanismo de defensa que por algo está ahí, por algo se instaura, y tampoco estamos diciendo que, como lo decíamos al inicio, es malo o bueno, simplemente hay que entender cómo funciona y si realmente nos está ayudando de momento o ya a largo plazo nos está complicando las cosas. Y con eso que mencionas, Ale, que por cierto preparamos ya también un episodio de procrastinación y su relación con la parte de la evitación, es que se me hace curioso la cantidad de excusas que podemos poner para evitar esta parte de la conducta, la no acción. Y partimos sobre el hecho de que sería sobre todo aquello que sea como un agente estresor para mí. Es todo aquello que me cause estrés, que me cause angustia, ansiedad. Es decir, no quiero afrontar esta situación que me está generando algo, prefiero evitarla. La evitación sería como un parche a la situación, ¿no? Como que hay un remiendo que le hago a la circunstancia. Es algo que se tiene que afrontar, es algo que se tiene que hacer, pero no, mejor le damos vuelta, lo dejamos para otro día. Y en esta forma de comportarme, pues lo único que estaría generando es que el problema del conflicto o lo que se tenga que atender, pues genere más dificultades con el paso del tiempo, se haga más complicado o incluso tenga repercusiones en otros ámbitos de mi vida, simplemente por este hecho de no postergarlo necesariamente mañana, 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 pero sí el hecho de mejor no lo hago hoy, mejor lo hago más tarde y cuando sea más tarde mejor lo hago mañana y cuando sea mañana mejor me espero una semana, que la situación se calme, no es el momento, siento que hay mucho estrés y mucha tensión en la oficina, si es un tema ahí de trabajo, mi familia pues como que los veo un poquito enojados y molestos conmigo, mejor ahorita no les digo nada porque se puede generar un conflicto con la pareja, pues es que venimos de hace un par de días de un conflicto y si saco este tema otra vez pues va a ser otro conflicto y tal vez se moleste más, tal vez la relación termine. Es decir, es estar buscando excusas prácticamente de todo desde nuestro concepto, que somos la persona que ejecuta la conducta, tiene todo el sentido y toda la lógica del mundo. Es justificable, es razonable lo que estoy llegando a concluir, pero el hecho es que, y esa es la idea que queremos dejar en este episodio, ¿vale? Que lo único que pasa con este tipo de situaciones es que empiezan a afectar varias facetas de nuestra vida y se vuelve desadaptativo ese hecho de que ya no podemos llevar una vida pues estable o normal, y lo pongo entrecomillado porque siempre lo hemos dicho según quién, pero sí al menos que me permita a mí disfrutar de mi vida, disfrutar de las cosas que hago y disfrutar de mis ratos de esparcimiento, que también es válido. Sí, al final, o sea, tiene un sentido, como lo decíamos desde el inicio, ¿no? No está todo nada más hacia lo negativo, pero tampoco hacia lo positivo, por eso decíamos ni bueno ni malo, más bien es para qué me está sirviendo y qué es lo que necesito afrontar, porque creo que esa es la parte importante. Ahora, tenemos el tercer tipo, que es la parte experiencial y tiene que ver con las emociones, ¿no? Con el evitar sentir ciertas emociones desagradables. Si se fijan, no es que se excluyan una de la otra, sino podemos usar todas al mismo tiempo o una más, otra menos. Siempre hemos dicho que cada caso es diferente, pero es evitar hacer contacto con las emociones por alguna razón. Y entonces ahí, por eso les decía yo, en otros momentos hemos hablado de procrastinación, porque por ejemplo, cuando en algunos de los episodios de hace ya un tiempo que venía alguna nutrióloga, ¿no? Un entrenador físico que nos decían, es que hay gente que pues evita, ¿no? O sea, se hace a propósito el, ay, voy a bajar de peso, voy a hacer esto a propósito de que estamos a principios de año y termina no haciéndolo, ¿no? O termina depositando en la comida emociones, ¿no? O termina dejando de ir al gimnasio y tiene que ver precisamente con esto que estamos diciendo. Porque pues se desplaza esta parte de lo que estoy sintiendo a otro lado, ¿no? No quiero sentir emoción, esta tristeza, pues entonces a lo mejor empiezo a comer o algún consumo de sustancias o algo que tape aparentemente lo que estoy sintiendo. Y entonces, pues ahí viene el combo perfecto porque podemos meternos en más problemas, que es justo lo que hemos estado diciendo desde el principio. Y en esta parte de evitación experiencial, le pensaba también en las relaciones de pareja. Porque, no sé, cuando se tenga un conflicto o no sé, por alguna situación que la relación termina, que casi no pasa, ¿verdad? En las relaciones, esta de romper y volver a romper y volver a volver y volver a romper. Pero esta parte me hace pensar en toda esta gama de emociones que se sienten ante una situación de ruptura, por ejemplo.
y bien lo comentas, es transmutarlas en otras. O sea, es decir, no voy a vivir la emoción, lo que me está haciendo sentir la relación que termina o lo que esté pasando con mi pareja, sino que mejor vamos a hacer otra cosa. No quiero sentirme mal, no quiero tener emociones negativas en mí, que pueden ser miedo, enfado, ira, tristeza, etcétera, pero mejor hagamos otra cosa. Y esta respuesta evitativa a sentir emociones, pues termina en actividades, como bien lo comentas, en tendencia convulsiva y una montaña rusa que pues vaya usted a saber a dónde va a terminar. Porque sería cambiar, ¿no? No sé. Como no quiero estar pensando en el dolor, pues mejor vamos a alguna sustancia, alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Pensando que esa situación me va a ayudar a resolver el problema que tengo o la circunstancia que estoy viviendo. No tanto el hecho de eh, trabajar mi emoción, sino simplemente no vivirla, como si fuera esta forma de negar que existe, esta también es un mecanismo de defensa, como tal la negación, lo que no está, lo que está pasando no está, no es, no pasa así, no me duele, no sé si me han escuchado algunos comentarios así de personas cuando están en algún tipo de estas circunstancias, es no pasa nada, estoy bien, no me duele, todo tranquilo, ya sabía que eso iba a pasar, entonces todo bien, y la realidad es que a veces pues ni está todo bien, ni está todo tranquilo, y es una gama de emociones que se están viviendo dentro. Y de esto, Ale, me hace pensar en la evitación es una respuesta adaptativa. Y el problema aquí sería cuando se convierte en el único medio de afrontamiento a mis problemas. Es decir, si todas las circunstancias que yo tengo en la vida que atender y que resolver, el único medio de afrontamiento que estoy utilizando es la parte de la evitación para, pues, postergar, y demás, todo lo que hemos platicado en el episodio, pues entonces es donde se convierte en algo perjudicial, porque al ser el único medio de afrontamiento, pues lo único que estoy haciendo es que cada vez que yo tomo una decisión o tomo la decisión de no hacer nada, de la no acción, pues lo único que estoy haciendo es generando otros problemas a largo plazo que serán más difíciles de solventar y que puede resultar hasta frustrante después el hecho de estar sumergido en una serie de circunstancias que ya no se les ve solución. Y creo que esa sería la idea que queremos transmitir en ese episodio. La evitación como respuesta adaptativa, como medio de afrontamiento, está bien, es válido, en algunas ocasiones es necesario, lo comentabas, Ale, es necesario en algunas ocasiones. El problema radica o lo complicado se convierte, se vuelve cuando es nuestro único medio de afrontamiento y cuando es la única respuesta que nos sabemos ante cualquier situación que estamos viviendo. Y es que si bien hemos dicho que el tiempo ayuda, ¿no? A calmar y demás, o sea, el tiempo no lo va a solucionar solo, o sea, sí hay que poner de nuestra parte, acercarse, ir. Evidentemente va a depender del escenario, de si es en el trabajo, si es con la pareja, si es con la familia, si es con los amigos, pero sí es muy importante afrontarlo, porque como bien lo dijiste tú, Joel, pues de algo que podía ser empezar a ser algo adaptativo, pues termina siendo algo más complejo de resolver incluso. Entonces, sí lo que queremos es decir, y lo hemos venido repitiendo de una manera muy, pues a lo mejor muy constante, el hecho de que sí, claro, dense su tiempo, dense su espacio, pero va a llegar un momento en el que tienes que empezar pues a juntar valor o a ver de dónde agarramos como herramientas y estrategias para afrontar la situación que sea la que se te está complicando. Y ojo, que si no se puede, pues ya saben, ¿no? Acá siempre hemos dicho, si puedes pedir ayuda a un profesional de la salud mental, porque a lo mejor dices, bueno, no sé, ¿no? Me cuesta mucho ir y arreglar las cosas con mi amiga o arreglar las cosas con mi pareja o bueno, pues entonces hay que empezar a pedir ayuda porque pues a veces las cosas tampoco se dan como por arte de magia y la voluntad a veces alcanza, pero a veces no. Y de bueno, si hablábamos de esta parte desadaptativa de la evitación, bueno, pues es cuando las acciones o las cosas que están pasando en mi vida, tal vez la propia situación, aumentan en frecuencia y el impacto que tiene cada vez que se presenta y cada vez que yo decido evitar enfrentar el problema. Y ahí es donde se convierte en lo desadaptativo, ¿no? Porque ya no hay una forma no estoy resolviendo absolutamente nada y lo decíamos, solamente estamos generando más problemas que a la larga pues va a ser más complicado, algo que en teoría podría ser muy fácil
fácil de resolver simplemente hablándolo, tal vez ahora ya no, ya necesita muchas cosas más que simplemente hablar una situación, tal vez haya que demostrar, etcétera, etcétera, y un sinfín de cosas que al no saber manejarlas, pues obviamente lo único que estaríamos haciendo sería aumentando. Y de esta situación, Ale, ahora, cuando afrontamos las dificultades o las cosas difíciles que pasamos en la vida, la evitación, bueno, al hacer solamente la evitación mi único medio de afrontamiento, pues estaría perdiéndome la oportunidad, por decirlo de alguna forma, de conocer más de mí y de la situación que está pasando. Porque al final, ¿cuáles son nuestras capacidades? ¿Cuál es el límite de nuestras capacidades? No sé, hace un momento le mencionabas lo de a alguien que tiene este problema de que no puede hablar en público, ¿no? Entonces, tal vez en algún, no sé, se casa su amigo, no sé, hay una graduación y tiene que hablar en público. ¿Hasta dónde llegaría, hasta dónde somos capaces de resolver situaciones? Pues cuando se presenta la circunstancia, pues si la afrontamos, que de verdad suena muy fácil hablar en público y la verdad que no lo es, pero si no hiciéramos nada como ejercicios, como practicar, intentar decir algo aunque sea mínimo, escribirlo y simplemente leerlo, y eso ya supone un gran paso, un gran avance, con la evitación, es decir, me pierdo de todo eso. No sabría ni siquiera cómo pensar o diseñar alguna estrategia, algo que pueda ir así o que pueda lograr, mejor dicho, que con el paso del tiempo pueda ser más hábil en esa circunstancia o en hablar en público, como nuestro ejemplo, y conforme pasa el tiempo y voy practicando y lo voy intentando, puedo hacerme diestro en esto. Y con la evitación no pasa nada de eso, porque como no hay opciones, como no hay soluciones, simplemente es no, no, mejor no, yo no. eh, mm, Nos perderíamos de eso, de la posibilidad de conocernos más o conocernos mejor a nosotros mismos y también saber que muchas cosas que parecen complicadas con práctica y tal vez con nuestro estilo de personalidad y demás puedan ser realmente fáciles para nosotros. Simplemente que con la evitación podríamos no darnos cuenta de nada de eso. Y yo pensaba en nosotros mismos y hasta los demás, porque cuando tú empiezas a cambiar, también te da el chance de ver cómo reaccionan los demás y eso también lo hace muy interesante. Justo usando el ejemplo que te decía, ¿no? Es que Ale, yo pensé que pues solito se iba a arreglar, ¿no? Esta paciente que me lo contaba en ese momento, después me decía, me sorprendí, porque al decirle, ¿no? No pasó nada de lo que yo pensaba, sino todo lo contrario. Él me dijo, ah, qué bueno que me dices, porque podamos organizar entre los dos cosas y entonces cambia la dinámica tanto, como tú bien lo dices, Joel, el conocerme a mí mismo, pero también el ver cómo la otra persona reacciona. Digo, en este caso, ejemplo que les estoy poniendo fue favorable, de pronto no todo es favorable, también tenemos que ser sinceros, pero es la oportunidad también de darte cuenta, incluso a lo mejor, como lo decíamos en nuestro episodio anterior de los amigos, pues eso, ¿no? Te da la oportunidad de ver quién se queda y quién se va. Y eso también es importante, porque a lo mejor de nada te sirve tener un amigo por 20 años si te das cuenta que, pues lo decíamos en el episodio, no van para el mismo lado. Entonces, creo que esta también es una buena oportunidad para conocerte, pero para saber cómo se mueve también la gente cuando tú tomas ciertas decisiones o iniciativa para resolver algo o afrontarlo. Y platicaba con un amigo, y de algún tema que tendría que ver con la parte de evitación. Y le decía que cuando hay un tema que tienes que resolver, cuando hay un problema y lo evitas, lo único que haces es seguir un camino que inevitablemente te va a volver a poner en la misma circunstancia. No sé, como si camináramos en un círculo, ¿no? En círculos. Ok, no quiero hacer esto, me desvío a la derecha o a la izquierda, pero inevitablemente voy a llegar al mismo punto porque es una situación que se tiene que resolver. Y de eso, no sé, pensaba en otro ejemplo para que veamos hasta dónde podría verse, bueno, o mejor dicho, en qué circunstancias pudiera presentarse, igual y nos damos cuenta. No sé, nos invitan a una fiesta. Pero en esa fiesta puede haber personas con las que pues he tenido algunos conflictos, no sé, son amigos o que ya no son ahora tan amigos porque tuvimos algunos conflictos, tuvimos algunos problemas y van a estar estas personas. También va a haber otras personas que me interesaría conocer. No sé, tal vez tengo yo algunas ideas sobre algún negocio y esas personas pues se dedican a eso. No sé, algo que me haga, que me ponga ante la disyuntiva de ir o no ir. Por el hecho de que voy, pero y es que si me encuentro con los que tengo un problema.
y si por encontrármelos con ellos se puede generar una plática, una discusión y ya no conozco a los que quiero conocer, o si se presenta la circunstancia y estas personas que quiero conocer piensan mal de mí por lo que se presente. No sé, igual es un poco ansioso el hecho de estar haciendo este escenario, lo decíamos en nuestro episodio de ansiedad, esta capacidad de ponernos a imaginar posibles futuros, de cosas que aún no ocurren, pero en este caso en particular, que en respuesta a esta situación, si voy o no voy, el hecho me hace pensar en, ¿puedo tener un beneficio inmediato? Pero también puedo generarme más problemas. Entonces, el hecho de simplemente, bueno, mejor no voy, ¿no? Porque es más probable que me genere un conflicto a que pueda conocer a las personas que quiero conocer. Entonces, mejor no voy. Y eso creo que a la larga lo único que haría es que nos haría sentir más inseguros o el hecho de, mejor dicho, evitar, bueno, afectar esta parte social de interacción y de conocer personas porque ya no es cómodo para mí. Porque cuando vaya a un lugar de esos, pues, y si pasa esto, y va a estar fulano, y va a estar merengano, y ese tipo de cosas, no sé, Ale, cómo veas esa situación, me hace pensar en lo complicado que puede resultar este tema de evitación, y a veces tomamos bueno, esta forma de afrontamiento, cuando podríamos hacer o podríamos pensar más circunstancias o más soluciones. Sí, sí, justo por eso decíamos, ¿no? O sea, creo que sí es un buen momento para que si tú o alguna persona que conoces están pasando por una situación similar, pues hacer una introspección, porque no es tan sencillo, o sea, no es como que, ay, a partir de hoy voy a afrontar las cosas y va cargado de nuestra historia, de lo que hemos vivido, de cómo hemos aprendido a lo largo de la historia, de nuestra historia, a enfrentar o no las situaciones. Entonces, sí queremos decir que no es algo tan sencillo, por eso decía, lo primero es darte cuenta, porque a lo mejor pues ni siquiera sé que lo estoy usando y a lo mejor ahorita, en este momento del episodio dices, ah, creo que sí, o creo que fulanito o sutanito, más allá de señalarlo, pues creo que es de brindar las herramientas para que esto pueda mejorar y que bueno, sea cual sea lo que se tenga que afrontar, bueno, pues sea favorable, ¿no? Al final, como les digo, no es tan sencillo, pero el tema es pues que estén un poco más tranquilos y que pueda resultar lo mejor posible de la situación. Y es que la evitación puede alterar y limitar nuestra vida. Y esta tendencia, como lo vimos, se relaciona con otros factores psicológicos como la parte cognitiva, conductual y emocional. Por eso en ocasiones es complicado comprender el funcionamiento de la evitación y sobre todo cuando ya tenemos este estilo de afrontamiento, cambiarlo para hacerlo más sano o más saludable si ya tenemos afectaciones en otras etapas de nuestra vida. Y precisamente por eso, como le hemos dicho Ale en otros episodios, cuando ya la situación se ve, pudiera no ser tan fácil darnos cuenta de que nuestro estilo de afrontamiento es evitativo para todas las circunstancias que se presentan. Pero bueno, la red flag o la alerta sería que ya las cosas están complicándose en distintas facetas de nuestra vida y es complicado ya ser yo o vivir un día de mi vida porque hay muchas situaciones que requieren y que me están generando conflicto. Y en ese caso, pues un profesional de la salud mental de verdad que ayudaría mucho a conocernos en esa parte de esta introspección, de guiarnos y llevarnos para ver cuál es la forma más en el estilo de afrontamiento que más pudiera funcionar en esos casos, cómo lo veo, cómo lo percibo, cómo lo entiendo. Y bueno, creo que de la mano del profesional de la salud mental, Ale, pues ya sería una forma de poder resolver esta situación y utilizar otros estilos de afrontamiento, otras estrategias que finalmente pues nos ayuden a hacer nuestra vida más sana. Sí, es interesante, como bien lo decimos, no es fácil, pero sí son interesantes los movimientos que se generan a partir de que uno deja de evitar el conflicto, ¿no? O la situación y después lo afrontan, repito, no es fácil, pero sí es muy interesante ver cómo nos movemos, como bien lo dices tú, Joel, conocer cómo somos en otro momento, en otra faceta y sobre todo cómo funciona nuestro entorno y los principales vínculos que tengamos. Así que, bueno, yo creo que si llegaron hasta este punto y si algo les resonó, pues tal vez es un buen momento para empezar a preguntarme si la evitación es algo que utilizo, por qué lo uso y sobre todo si necesito ayuda de un profesional de la salud mental. Y así sale porque esa sería la idea, conocer los factores que originan, que nos mantienen en ese estilo de afrontamiento y a la par iniciar un plan, una estrategia para cambiar esa forma de enfrentar la vida y lograr cosas diferentes y mejores.
¿Y ustedes qué piensan? ¿Cómo les va con este tema? ¿Qué ahora, después de escuchar este episodio, han detectado algunas partes o momentos de su vida donde la evitación se convierte en nuestro único estilo de afrontamiento? Háganos saber en los comentarios, de verdad nos agradaría mucho leerlos, que se pueda enriquecer el video y conocer un poco más de sus vivencias y sus experiencias con estos temas en los episodios. Y con eso, Ale, pues llegamos a la parte final del episodio. Agradecemos muchísimo a la gente que nos sigue, que nos ve, que nos escucha en estas plataformas, en estas redes sociales. Bueno, ya iremos ahí buscando la forma de generar más contenido, pero bueno, gracias de verdad a todos los que se toman la molestia de llegar hasta esta parte del episodio. Sí, recuerden que estamos en Facebook, Instagram, bueno, obviamente en YouTube y bueno, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Entonces, bueno, hay variedad para que donde les guste más escucharnos o vernos, puedan ahí ver el episodio, pero también comentarnos qué les pareció, les gusta, no les gusta, porque nos gusta mucho interactuar con ustedes. Así que suscríbanse si aún no lo han hecho, dejen su me gusta, un comentario y sobre todo compartan esa información con alguien a quien ustedes consideren que le pueda ser de utilidad. Y habiendo dicho todo esto, nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Hasta el siguiente episodio. Adiós.